El silencio en el observatorio Deep Sky no era paz. Era el vacío que precede a un veredicto. La señal que 3i Atlas había estado emitiendo era un zumbido subsónico que semanas atrás mi arrogancia catalogó como interferencia. Si la NASA hubiera sabido de mi negligencia, la habrían marcado como el prólogo de nuestra posible muerte. Aquella noche, el aire del desierto, denso y expectante, parecía contener una pregunta que el universo se negaba a formular. Odiaba esa sensación, la de un sistema que no se doblegaba a mis ecuaciones, la de un cosmos que se negaba a ser ordenado, predecible y dócil. Mi nombre es Joren Rebak, y mi existencia se había construido sobre un pedestal de lógica y datos puros. Las emociones eran para mí variables ineficientes, simple ruido en la pureza de la señal, un lastre para la mente analítica. Mi reputación no se basaba en la colaboración, sino en una certeza fría y solitaria, en mi habilidad para ver los patrones ocultos donde otros solo percibían el caos. Pero aquella noche, el caos tenía una voz, una frecuencia persistente que resonaba en mi cráneo, una burla directa a mi intelecto y a mi necesidad patológica de control absoluto. La taza de café sobre mi escritorio se había enfriado hacía horas. Su contenido negro y amargo era un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Alrededor, la sala de control zumbaba con la monotonía de los servidores y el aire acondicionado, una sinfonía predecible que siempre me había reconfortado. Sin embargo, ahora se sentía frágil, una delgada capa de normalidad extendida sobre un abismo. Cada parpadeo de los monitores, cada clic del teclado de un colega, parecía acentuar el silencio subyacente que lo envolvía todo, un silencio que parecía observar. Sula Karabekian se acercó a mi estación de trabajo, y el sonido de sus pasos apresurados fue una disonancia en la calma forzada de la sala. Era joven, demasiado entusiasta para mi gusto, pero innegablemente competente. En sus ojos brillaba una mezcla de terror y fascinación, una chispa que yo había extinguido en mí mismo hacía mucho tiempo en favor de una impasibilidad profesional. Su respiración era contenida, como si temiera que el más mínimo sonido pudiera romper un equilibrio precario que ya no existía. Se detuvo a mi lado, una presencia nerviosa en mi periferia. «Joren», dijo, su voz apenas un susurro que luchaba por atravesar el zumbido de la sala. «Tienes que ver esto. Los sistemas de alerta no funcionaron». No era una simple observación. Era una acusación velada, un dedo invisible señalando una falla en mis protocolos, en mi dominio sagrado. La miré con una frialdad calculada, una máscara que había perfeccionado para ocultar cualquier atisbo de incertidumbre, cualquier grieta en la fachada de control absoluto que presentaba al mundo. La punzada de inquietud en mi pecho era algo que jamás admitiría. A nuestro alrededor, el resto del personal de turno se movía con una lentitud casi ritual, ajenos a la tormenta que se gestaba en el monitor de Sula. Para ellos, era otra noche monótona en el desierto, otro turno dedicado a observar la luz de estrellas muertas y a catalogar galaxias distantes cuya existencia no afectaba en nada sus vidas. Para mí, sin embargo, la sala se había transformado en un tribunal silencioso donde mi competencia, mi propia esencia profesional, estaba a punto de ser juzgada de la forma más severa. Le hice un gesto con la cabeza para que me guiara, evitando que notara el temblor casi imperceptible de mi mano al dejar la taza sobre la mesa. La apariencia de calma era un arma estratégica, la primera línea de defensa contra el pánico. Si el líder permanecía impasible, la manada no se desbandaría. Me levanté lentamente, estirando los músculos de mi espalda que se habían anudado por la tensión. Cada fibra de mi ser se resistía a lo que estaba a punto de ver.
A la confirmación tangible de que había ignorado algo monumental, caminé detrás de ella, el suelo de baldosas pulidas, reflejando las luces verdes y azules de los monitores. El zumbido pareció intensificarse con cada paso, una nota grave que parecía afinarse con mi creciente ansiedad. Era el sonido de un universo indiferente recordándome mi lugar. La pantalla de Sula mostraba un torrente de datos, pero en el centro, una línea solitaria y elegante trazaba un camino imposible a través de nuestro sistema solar. Era una anomalía, una imposibilidad matemática. Mi aliento se contuvo en mis pulmones. La línea no era una trayectoria balística, no era la curva predecible de un cometa o un asteroide. Era una trayectoria de navegación, deliberada, controlada. La normalidad de la noche se hizo añicos, reemplazada por una verdad fría y aterradora que se abría paso a través de mis defensas. El silencio expectante del observatorio finalmente tenía una razón. Algo había llegado y nos había estado observando en silencio, esperando. En la pantalla, la trayectoria era una herida abierta en la familiaridad del mapa estelar. Un objeto, designado por el sistema como 3I Atlas, se deslizaba desde la oscuridad interestelar con la precisión de un cirujano cósmico, desafiando las leyes de la gravedad que eran el fundamento de mi carrera. No estaba cayendo hacia nuestro Sol en una órbita predecible. Estaba navegando. Desaceleraba con ráfagas de energía controladas, como una inmensa nave buscando el fondeadero perfecto en un puerto desconocido. La elegancia de su movimiento era una afrenta a todo lo que yo conocía. Ha estado en nuestros sistemas durante 72 horas, explicó Sula, su dedo tembloroso señalando el registro de tiempo en la esquina de la pantalla. Pero ningún protocolo de alerta, ninguna alarma, se activó jamás. Es como si el sistema hubiera recibido la orden explícita de permanecer en silencio, de no molestarnos con su llegada. La implicación de sus palabras me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Mi sangre pareció convertirse en hielo. Esto no era una simple falla técnica en nuestro software. Era sigilo. Una inteligencia desconocida no solo había entrado en nuestro sistema solar, sino que también había penetrado nuestras defensas digitales, había desactivado nuestras alarmas centinela y había esperado pacientemente, en silencio, a ser descubierta. El estómago se me encogió en un nudo apretado. La sensación de control absoluto que tanto había cultivado se hizo añicos en un instante, reemplazada por la cruda y humillante realidad de mi propia insignificancia. El universo no era mi laboratorio. Yo era un espécimen en el suyo. ¿Quién más lo sabe?, pregunté, mi voz saliendo más áspera de lo que pretendía, un sonido seco en el aire repentinamente viciado de la sala de control. Nadie, respondió ella, sus ojos fijos en los míos, buscando una guía que yo ya no estaba seguro de poder proporcionar. La alerta silenciosa estaba enterrada en los registros de diagnóstico, oculta bajo terabytes de datos de rutina. La encontré por pura casualidad, mientras buscaba el origen del zumbido. El zumbido, mi error original. Manténlo así, ordené, y la decisión se formó en mi mente, no por un sentido de precaución o seguridad global, sino por un orgullo herido y desesperado. Esto se queda entre nosotros, solo el personal de este turno. Este descubrimiento era mío. La oportunidad de descifrar el mayor enigma de la historia humana no podía, no debía, ser diluida por comités, burócratas y generales. Era mi error por haber ignorado la señal, y sería mi triunfo personal desentrañar su origen y significado. Sula me miró, y en su rostro vi la duda luchando contra años de disciplina y respeto a la jerarquía. Finalmente asintió, pero la conexión profesional entre nosotros se había fracturado de forma irreparable.
Ya no éramos colegas embarcados en un descubrimiento. Yo era su superior y acababa de darle una orden que ambos sabíamos que era éticamente indefendible. El peso de esa decisión se asentó sobre mis hombros, un ancla que comenzaría a arrastrarme hacia el fondo. La sala de control, que momentos antes era un santuario de orden, ahora se sentía como la escena de un crimen. Cada miembro del personal de turno, absorto en su trabajo, se convirtió en un testigo involuntario de mi transgresión. El zumbido de los servidores parecía ahora un murmullo acusador. Había trazado una línea en la arena, separándome del resto de la comunidad científica, del resto de la humanidad. Y lo había hecho sin dudar. La anomalía en la pantalla ya no era solo un objeto astronómico, era un secreto. Mi secreto. Y los secretos, como los agujeros negros, tienen una forma de absorber toda la luz a su alrededor hasta que no queda nada más que oscuridad. El objeto continuó su elegante desaceleración, indiferente al drama humano que su mera presencia había desatado. Atlas había llegado, y yo había decidido recibirlo solo. El resto del turno transcurrió en una bruma de tensión silenciosa. Fingí analizar los datos, mientras mi mente corría, elaborando planes, anticipando movimientos, intentando recuperar un control que sabía que ya había perdido. Sula permaneció en su puesto, su silencio más elocuente que cualquier palabra de reproche. El amanecer que se filtró por las ventanas del observatorio no trajo alivio, solo la cruda luz que exponía la magnitud de mi arrogancia. El secreto, como era de esperar, tuvo una vida corta. Menos de 48 horas después, mientras yo intentaba desesperadamente construir un modelo predictivo del comportamiento de Atlas, el Observatorio Europeo Austral en Chile emitió una alerta de máxima prioridad. Confirmaron la existencia de un objeto interestelar con una trayectoria controlada. Poco después, el Observatorio de Mauna Kea, en Hawái, corroboró los hallazgos. Mi intento de controlar la narrativa se había derrumbado estrepitosamente. La noticia se extendió como un incendio por la comunidad astronómica mundial. El gobierno no reaccionó con pánico público, sino con una eficiencia fría y silenciosa que resultaba mucho más aterradora. No hubo comunicados de prensa ni conferencias de emergencia. En su lugar, un helicóptero negro sin insignias, como un insecto depredador, descendió sobre nuestro helipuerto al amanecer. 2 hombres vestidos con trajes oscuros me escoltaron sin decir una palabra. Fui convocado no como un héroe descubridor, sino como una pieza de un rompecabezas que ya no controlaba, a una instalación subterránea en el desierto de Nevada. La sala de conferencias era un espacio estéril, a 500 metros bajo la superficie, diseñado para eliminar cualquier distracción, cualquier humanidad. Allí conocí al equipo de Crisis, un grupo de individuos tan anómalos como el propio Atlas. La doctora Mirae Kwon, una criptógrafa de renombre cuya mirada afilada parecía analizar a las personas como si fueran código encriptado buscando una vulnerabilidad. Su cinismo era una barrera casi tan impenetrable como las paredes de la sala. Junto a ella estaba el doctor Theo Maravé, un psicólogo de Crisis cuyo rostro era un mapa de fatiga y resignación. Olía a whisky caro y a noches sin dormir, y su paranoia no parecía un trastorno, sino una herramienta profesional ganada a pulso en los rincones más oscuros de la psique humana. Observaba a todos, incluyéndome a mí, con una evaluación clínica, como si ya estuviera anticipando nuestro inevitable colapso. No inspiraba confianza, sino una profunda inquietud. El último miembro era Neven Holt, un ingeniero de campo de la vieja escuela. Sus manos, cubiertas de cicatrices y callos, nunca dejaban de moverse, ya fuera tamborileando sobre la mesa
ajustando su reloj o desmontando un bolígrafo. Necesitaba estar constantemente resolviendo un problema físico, tangible. La abstracción de nuestra crisis parecía frustrarlo profundamente. Su energía nerviosa llenaba la habitación, un contrapunto a la quietud depredadora de Mirae y a la resignación alcohólica de Theo. Yo era el astrónomo, la pieza que había encontrado la anomalía en primer lugar. Pero en esa sala, mi título significaba poco. Estaba claro que ya no estaba al mando de la situación. Era simplemente un recurso, un activo que sería utilizado y descartado según fuera necesario. La arrogancia que me había impulsado a ocultar el descubrimiento se sentía ahora como una estupidez infantil frente a la gravedad de la situación y a la seriedad de las personas que me rodeaban. Mientras nos presentábamos, el zumbido de Atlas, la señal que yo había ignorado, se había vuelto un fenómeno global. Ya no era una sutileza captada por instrumentos sensibles. Estaciones sísmicas en todo el planeta lo registraban como un temblor de fondo constante y anómalo, una vibración que parecía emanar del propio tejido del planeta. La Tierra misma parecía estar reaccionando a la presencia del visitante silencioso que se acercaba. Y entonces, inevitablemente, comenzaron los sueños. No eran pesadillas violentas, sino algo mucho más perturbador. Técnicos en una base de la Antártida, astrónomos en la India, ingenieros de comunicaciones en Noruega, personas sin conexión entre sí, de diferentes culturas e idiomas, comenzaron a informar de experiencias nocturnas idénticas, sueños lúcidos de caminar por pasillos interminables de piedra lisa que descendían a una oscuridad absoluta y opresiva. En esos sueños, escuchaban susurros, fragmentos de conversaciones en lenguas que no podían reconocer, pero que de alguna manera entendían a un nivel instintivo. Y debajo de los susurros había una música, una melodía extraña y disonante que no se oía con los oídos, sino que se sentía como una vibración en los huesos, un ritmo que tiraba de algo antiguo y olvidado en su interior. La anomalía ya no estaba solo en el espacio. Había iniciado su invasión en el territorio más íntimo, la mente humana. Yo también tenía esos sueños. Cada noche, el descenso era más profundo, los pasillos más laberínticos. Me despertaba con el corazón martilleando en mi pecho, la sensación fantasmal de haber estado cayendo durante horas, el sabor del polvo y la humedad estancada en mi boca. La arrogancia que me había servido de armadura durante toda mi vida se estaba erosionando, siendo reemplazada por una ansiedad cruda y primaria que no podía cuantificar ni racionalizar. El control se me escapaba de las manos como arena fina. En la tensa atmósfera de la sala de reuniones, propuse lo que, semanas atrás, habría considerado una locura. «Tenemos que enviarle algo», dije, mi voz sonando extraña y lejana en el silencio opresivo. Una pregunta, una secuencia matemática simple. Tenemos que provocar una reacción, ver si realmente hay una inteligencia detrás de esto. Necesitaba desesperadamente un dato concreto, algo que pudiera analizar, algo que devolviera la situación al ámbito de la ciencia y la sacara del horror psicológico. El doctor Theo Maravé negó lentamente con la cabeza, agitando el hielo en su vaso. «Estamos gritando en una jungla oscura que no conocemos, Joren. No tenemos ni idea de qué tipo de depredador podría sentirse atraído por el sonido de nuestra voz». Su metáfora era infantil, pero la advertencia era genuina. Estábamos a punto de anunciar nuestra presencia al desconocido, y no teníamos forma de saber si ese desconocido era un explorador pacífico o un cazador paciente. Pero mi propuesta no nacía de una pura curiosidad científica, sino de una desesperación creciente por recuperar la iniciativa. Si Atlas respondía a una señal iniciada por mí,
Aunque fuera dentro de la estructura de este comité, sentiría que volvía a estar al frente de la conversación, que volvía a tener algún tipo de agencia. Era un vestigio de mi antiguo yo, luchando por no ahogarse en la incertidumbre. Era un acto de ego, disfrazado de estrategia científica. Para mi sorpresa, la doctora Mirai Kwon apoyó mi idea. Sus ojos oscuros brillaron con un destello de desafío intelectual. Un enigma solo puede resolverse aplicando presión, provocándolo hasta que revele su estructura interna, argumentó, su voz cortante y precisa. La pasividad es una forma lenta de suicidio. Necesitamos datos, y la única forma de obtenerlos es interactuar. Para ella, no era una cuestión de riesgo, sino una necesidad lógica. El miedo era una variable irrelevante en su ecuación. Nebenholt, por supuesto, se opuso vehementemente. Golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto es ridículo. Mientras ustedes juegan a los filósofos, deberíamos estar enfocando cada recurso en soluciones prácticas. Gruñó, su mirada saltando de uno a otro. Defensas orbitales, armas de energía dirigida, protocolos de evacuación. Algo tangible. Su frustración era palpable. Necesitaba un enemigo al que poder disparar, no una pregunta existencial. La decisión final, sin embargo, no nos correspondía. Recayó en una figura sombría que nos observaba a través de una gran pantalla en la pared de la sala. Un general de 4 estrellas cuyo rostro impasible no revelaba nada. Tras un largo silencio que estiró nuestros nervios al límite, su voz, filtrada y metálica, llenó la habitación. Proceda, Dr. Rebak. Envíe su mensaje. Queremos saber qué hay ahí fuera. La responsabilidad recayó de nuevo sobre mí. Preparamos y transmitimos la señal. Una secuencia de números primos seguida de la frecuencia del hidrógeno. El saludo más fundamental de una civilización con conocimientos de matemáticas y física. Un hola universal enviado a la profunda oscuridad del espacio. Luego, esperamos. Según nuestros cálculos más optimistas, el tiempo de viaje de la luz de ida y vuelta, asumiendo una respuesta absolutamente inmediata por parte de Atlas, debería haber sido de 2 horas y 54 minutos. La respuesta llegó en 97 minutos. Fue una violación tan flagrante y directa de las leyes de la física que por un momento pensé que nuestros instrumentos estaban fallando catastróficamente. La causalidad, la velocidad de la luz, los pilares de nuestra comprensión del universo se hicieron añicos, y el contenido de la respuesta fue aún peor. No eran números primos, no era física, eran voces humanas, gritando desde el abismo. La respuesta de Atlas no fue una señal, fue una plaga auditiva que silenció la sala de control de una forma que ningún protocolo de emergencia podría haber impuesto. No era un mensaje estructurado, sino una cacofonía de sufrimiento y advertencia, un coro de miles de voces humanas superpuestas, hablando en una tormenta de idiomas muertos y dialectos olvidados. El aire se volvió pesado, cargado con la angustia de eras, un lamento transmitido a través del vacío interestelar. El horror no era abstracto, era personal, era humano. El software de análisis lingüístico de la doctora Mirai Kwon trabajó febrilmente, sus procesadores sobrecargados mientras intentaba aislar fragmentos coherentes del ruido fantasmal. Las designaciones aparecían en su monitor: arameo, latín medieval, sánscrito védico, sumerio arcaico, y junto a ellas, docenas de dialectos no catalogados, lenguas que no existían en ninguna base de datos humana, pero que inequívocamente eran habladas por cuerdas vocales humanas. Las palabras eran diferentes, pero el mensaje subyacente era aterradoramente consistente. Un fragmento, limpio y nítido como un trozo de hielo, emergió de repente de la cacofonía.
Era la voz de una mujer, hablando en un inglés claro con un inconfundible acento de la radio de mediados del siglo XX. «No respondáis», suplicaba, su voz quebrada por una pena tan profunda que parecía abarcar siglos. «Por el amor de Dios, no dejéis que sepa que podéis oírnos». El canto es hermoso, es una promesa, pero es una trampa. Nos prometió todas las respuestas, pero solo nos dio un eco eterno de nuestras propias preguntas. El estómago se me revolvió violentamente. La sangre se me fue de los pies y tuve que agarrarme con fuerza al borde de la consola para no derrumbarme. Un sudor frío me recorrió la espalda. El paradigma había cambiado de forma irreversible. No estábamos estableciendo el primer contacto con una inteligencia alienígena. Estábamos escuchando una grabación de las víctimas anteriores, un mensaje en una botella enviado desde el naufragio de otras civilizaciones curiosas. Éramos los siguientes en la lista. El horror visual llegó poco después para confirmar la pesadilla auditiva. Nebenholt, en un arrebato de iniciativa desesperada, logró desviar un satélite espía de alta resolución, el KH-13, para obtener una imagen directa y detallada de Atlas. La ilusión de que era una nave, algo construido con un propósito comprensible, se desvaneció en el momento en que las imágenes aparecieron en la pantalla principal. La superficie de Atlas no era de metal, ni de roca, ni de ningún material conocido. Eran rostros, millones de rostros humanos, fusionados y esculpidos en su superficie, con un detalle insoportable. Rostros de todas las eras, de todas las razas, con expresiones congeladas que iban desde el éxtasis trascendental hasta el terror más absoluto. Podíamos distinguir a un legionario romano junto a una mujer con rasgos de la dinastía Ming, a un neandertal junto a un hombre con un traje del siglo XXI. Era un tapiz grotesco de toda la historia humana, un monumento a la curiosidad castigada, mirándonos desde su tumba cósmica. Nuestra última y más desesperada acción fue enviar la sonda no tripulada Odyssey, nuestra última extensión de los sentidos. Su misión era simple: acercarse, analizar y transmitir. Durante horas funcionó a la perfección. Las imágenes que envió confirmaron el horror. Los rostros no eran estatuas. La cámara de ultra alta resolución captó un movimiento sutil, orgánico, en la piel del objeto. Y entonces, justo antes de que la señal se cortara en un chillido ensordecedor de estática, la cámara enfocó un rostro. Era el de un hombre que podría haber sido mi vecino, con una barba corta y gafas. Y mientras la cámara lo observaba, ese rostro, atrapado en la superficie de Atlas a millones de kilómetros de la Tierra, parpadeó. Un movimiento lento, deliberado, consciente. Fue un acto de comunicación imposible, un gesto de reconocimiento desde el infierno. Un instante después, una protuberancia oscura surgió de Atlas y aplastó la sonda como a un insecto. La conexión se cortó. La pantalla mostró solo estática, pero la imagen de ese parpadeo quedó grabada a fuego en la retina de todos los presentes. Atlas no era una tumba, era una prisión, y sus habitantes, o las copias de ellos, seguían vivos, conscientes, y nos estaban observando. La sala de control quedó sumida en un silencio tan profundo y absoluto que el sonido de mi propia respiración me pareció un grito. El parpadeo desde el abismo fue nuestra última comunicación clara con el mundo exterior y con la realidad que conocíamos. Poco después, nuestra conexión con la red global de satélites comenzó a fallar de forma catastrófica. No fue un ataque deliberado, no fue una interferencia convencional. Fue algo mucho más siniestro y fundamental. La mera presencia de Atlas, su masa y su naturaleza desconocida, estaban deformando sutilmente el tejido local del espacio-tiempo
y nuestra frágil tecnología era incapaz de soportar esa distorsión. Las comunicaciones se volvieron intermitentes, fragmentadas, una sopa de estática de la que emergían ecos de las voces de Atlas, como si la señal se hubiera grabado en el propio vacío. Nuestros instrumentos de observación en la superficie, en todos los observatorios del mundo, comenzaron a arrojar datos corruptos, números sin sentido y imágenes fantasma. Estábamos perdiendo nuestros ojos y nuestros oídos, volviéndonos ciegos y sordos en la oscuridad que nosotros mismos habíamos invitado a mirar más de cerca. El búnker subterráneo, diseñado para ser un bastión de comunicación y control, se convirtió en nuestra tumba. Estábamos completamente aislados, atrapados a 500 metros bajo el desierto, con la única compañía del eco de nuestras propias voces y los susurros de los muertos. El pánico, antes una emoción contenida, comenzó a filtrarse por debajo de las puertas selladas de la sala de control. Los técnicos, antes profesionales disciplinados, ahora murmuraban en los pasillos. Sus miradas se volvían huidizas y sospechosas. La cadena de mando, antes tan rígida y clara, se deshilachó hasta convertirse en una sugerencia. Las órdenes se cumplían con lentitud, o se cuestionaban en susurros. Cada uno de nosotros se estaba retirando a su propia isla de miedo. Ya no éramos un equipo de crisis de élite. Éramos un puñado de extraños aterrorizados, atrapados en una caja de hormigón, escuchando los susurros de un dios muerto o de un diablo infinitamente paciente. Nuestra estructura social se estaba desintegrando. La comida de la despensa, antes insípida pero funcional, comenzó a saber a ceniza y a desesperación. El aire reciclado, filtrado una y otra vez, se sentía pesado y viciado en los pulmones, como si estuviéramos respirando el aliento de los demás. El sueño se convirtió en un lujo que ya no podíamos permitirnos, un portal no hacia el descanso, sino hacia los pasillos de piedra y la música ósea de Atlas, que ahora sonaba más clara y cercana que nunca. El doctor Theo Maravé intentó mantener sesiones de terapia de grupo, pero sus palabras sobre resiliencia y gestión del estrés sonaban huecas y absurdas frente a la magnitud existencial de nuestra situación. Era como intentar curar una herida de bala con una tirita. Sus esfuerzos solo lograban acentuar nuestra desesperanza. La psicología humana no tenía herramientas para procesar este tipo de horror cósmico. Estábamos fuera del mapa de la experiencia humana. Nebenholt, el hombre de acción, se encontró sin nada que construir ni reparar. Desmontó y volvió a montar equipos de comunicación inútiles, una y otra vez, un ritual mecánico para mantener sus manos ocupadas y su mente alejada del abismo de la inacción. Era un Sísifo moderno, empujando una roca tecnológica en un infierno de hormigón. Su frustración silenciosa era casi tan ruidosa como el zumbido de Atlas. La doctora Mirai Kwon, por su parte, se hundió por completo en la cacofonía de las voces. Se negó a dormir, a comer. Se sentó frente a su consola, con los auriculares puestos, buscando un patrón, un código, una clave que pudiera darle sentido al sinsentido. Pero la señal no era un código para ser descifrado. Era un lamento. Ella no estaba analizando datos. Estaba escuchando los ecos del infierno y lentamente la estaban consumiendo. El aislamiento era total. El mundo de la superficie, con su sol, sus ciudades y sus miles de millones de personas, podría haber dejado de existir, y nosotros no lo sabríamos. Nuestro universo se había reducido a esas paredes de hormigón, a la luz artificial y a la voz burlona de los fantasmas que salía de los altavoces. Éramos los últimos guardianes de un secreto que nos estaba matando, y no teníamos a quién contárselo. La presión externa,
constante e implacable, finalmente encontró las grietas en nuestra frágil cohesión y nos rompió por dentro. Fue el doctor Theo Maravé, el observador de nuestra psique, quien encendió la mecha. Me acorraló en un pasillo de servicio poco iluminado. El olor a whisky en su aliento era denso y agrio. «Esto es tu culpa, Joren», siseó, sus ojos inyectados en sangre fijos en los míos, su rostro a centímetros del mío. «Tu maldito ego nos trajo aquí. Tuviste que gritar a la oscuridad, y ahora la oscuridad nos está devorando». No lo negué. No pude. Una parte de mí, la parte que mi arrogancia había suprimido durante tanto tiempo, sabía que tenía razón. Mi necesidad de ser el primero, de poseer el descubrimiento, de resolver el enigma por mí mismo, nos había condenado a todos. Mi decisión de enviar la señal, de provocar a la bestia, había sido el error fatal. La culpa, fría y pesada, se asentó en mi estómago. Pero no le di la satisfacción de verlo en mi rostro. La acusación abierta de Theo envenenó el aire ya viciado del búnker. La dinámica del grupo se fracturó de forma irreparable. La doctora Mirai Kwon, que hasta entonces me había tratado con una fría profesionalidad, ahora me miraba con un desprecio apenas disimulado, como si yo fuera un virus, un código malicioso que había corrompido todo el sistema y había arruinado su oportunidad de resolver el mayor enigma de todos. Su silencio era más cortante que cualquier grito. Nebenholt, el hombre pragmático, dejó de hablarme por completo. Se comunicaba solo a través de gestos bruscos e informes técnicos dejados sobre mi consola. Me había convertido en un obstáculo, en una variable poco fiable que ponía en peligro su concepto de supervivencia. Me veía como un lastre. Incluso Sula Karabekian, a quien habían traído con nosotros como parte del equipo original, me evitaba. Su admiración inicial se había transformado en un miedo palpable. En sus ojos, yo era el hombre que nos había llevado al matadero. Me había convertido en el paria, el catalizador de nuestro fin, una figura solitaria en un mar de rostros hostiles. El aislamiento dentro de nuestro aislamiento era una forma de tortura particularmente cruel. Pasaba mis horas en mi consola, fingiendo trabajar, pero en realidad solo estaba huyendo de las miradas acusadoras, del silencio denso y cargado de reproches que llenaba cada habitación en la que entraba. El conflicto latente culminó en una confrontación abierta cuando Neven propuso un plan desesperado y suicida. Quería usar una de las ojivas nucleares de bajo rendimiento del búnker, lanzada a través de un antiguo silo de misiles, para llamar la atención de Atlas. «Es un riesgo calculado», argumentó con los dientes apretados, su mirada febril. «Una acción, cualquier acción, es mejor que esta parálisis. Tenemos que hacer que reaccione de una forma que podamos medir». Theo casi se le echa encima, su rostro enrojecido por la ira y el alcohol. «Estás completamente loco», gritó, su voz resonando en la sala de control. «Eso es como intentar apagar un incendio forestal con una granada de mano. Solo conseguirás que nos aniquile». Sus gritos se superpusieron, una cacofonía de desesperación y acusaciones. Mirai los observaba con un desinterés clínico, como si fueran dos ratas de laboratorio peleando en una jaula. La disciplina se había roto por completo. La estructura de mando se había evaporado. Ya no había un equipo, solo individuos aterrorizados actuando por instinto. Estábamos comportándonos como animales enjaulados, mordiéndonos y atacándonos unos a otros, mientras el verdadero depredador esperaba pacientemente afuera, observando cómo nos destruíamos a nosotros mismos. La fractura interna era total. Atlas no necesitaba atacarnos directamente, solo tenía que esperar. La pelea fue interrumpida por un sonido nuevo, un cambio en el zumbido de Atlas. Se volvió más agudo,
más penetrante, y en ese sonido todos escuchamos algo nuevo, una nota de impaciencia. O quizás de diversión. El cazador había terminado de jugar con su comida. El verdadero horror estaba a punto de comenzar. La unidad era nuestra única oportunidad de supervivencia y la habíamos hecho pedazos. Nuestra única y última ilusión de seguridad era la propia instalación. Este búnker de la Guerra Fría diseñado para resistir un ataque nuclear directo. Era nuestro caparazón de hormigón y acero, nuestro último refugio contra el horror cósmico. Pero Atlas no operaba con fuerza bruta, no necesitaba misiles ni bombas. Sus armas eran mucho más sutiles, mucho más íntimas. Su campo de batalla era la percepción, la psicología y las leyes de la física que creíamos entender. Una noche, mientras una tensa calma se había asentado tras la confrontación, sucedió. Las luces de emergencia de color rojo, que habían permanecido encendidas desde que perdimos la energía principal, comenzaron a parpadear, pero no parpadeaban al azar. Lo hacían siguiendo un ritmo lento y deliberado, una pulsación que se sincronizó perfectamente con el zumbido de Atlas. Era como el latido de un corazón inmenso y moribundo, y nosotros estábamos atrapados dentro de la bestia. Fue una demostración de control absoluto, un recordatorio escalofriante de que no estábamos a salvo en ninguna parte, ni siquiera a 500 metros bajo tierra. Atlas no estaba solo en el espacio. Estaba aquí, con nosotros, en los cables de cobre, en las ondas de radio, en el aire que respirábamos. Se había infiltrado en nuestro santuario y lo estaba convirtiendo en nuestra jaula. El pánico latente se transformó en una resignación helada y paralizante. El golpe final a nuestra moral llegó a través de los altavoces del sistema de intercomunicación que creíamos desconectado. No fue el coro de los muertos esta vez, ni el zumbido. Fue una sola voz, nítida, tranquila y perfectamente modulada. Reconocí el timbre, el acento, la cadencia. Era mi propia voz, pero las palabras que pronunciaba no eran mías. Eran una sentencia dictada desde el abismo. El conocimiento siempre exige un sacrificio, dijo mi doble fantasmal, su tono desprovisto de toda emoción. Y ustedes, los buscadores, son el precio. Gracias por su cooperación voluntaria. La grabación se repitió en un bucle infinito, mi propia voz anunciando nuestra condena, una forma de tortura psicológica diseñada con una precisión diabólica y personalizada. Era un ataque dirigido directamente a mí, el que había iniciado el diálogo. Nebenholt, el hombre de acción, se derrumbó. Se sentó pesadamente en el suelo, su rostro pálido y sudoroso a la luz parpadeante, sus manos, finalmente, completamente quietas. La voluntad de luchar lo había abandonado. La doctora Mirae Kwon se quitó bruscamente los auriculares y los arrojó contra la pared. Las voces finalmente la habían derrotado. El enigma era irresoluble y la había roto. El doctor Theo Maravé no dijo nada. Simplemente se sirvió otro vaso de whisky, llenándolo hasta el borde, y bebió con la mirada perdida en la nada, como si estuviera viendo algo en la pared que nosotros no podíamos ver. Su mente, entrenada para entender el colapso de otros, finalmente había sucumbido al suyo propio. La ilusión de seguridad no solo se había destruido, había sido reemplazada por la certeza de la aniquilación. La voz en el altavoz continuó su letanía. Mi voz. Se sentía como si un fantasma se hubiera apoderado de mi cuerpo, de mi identidad, y estuviera hablando en mi nombre. Escucharme a mí mismo pronunciar nuestra sentencia de muerte una y otra vez fue la violación definitiva. Atlas no solo nos iba a destruir,
Primero iba a despojarnos de todo lo que éramos, de nuestra propia identidad, hasta que no quedara nada más que miedo. Las luces parpadearon una última vez y se apagaron por completo, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta. Solo el sonido de mi propia voz, repitiéndose desde los altavoces, y el latido rítmico de la instalación nos acompañaban en la negrura. Ya no estábamos en un búnker, estábamos en una tumba, y el epitafio lo estaba leyendo yo mismo. El plan, la estructura, la misma razón de nuestra existencia como equipo, se disolvió en la oscuridad y el sonido de mi propia voz fantasmal. Ya no había una misión que cumplir. La observación se había vuelto inútil, la comunicación era imposible y la supervivencia una fantasía lejana. El general impasible en la pantalla de la sala de conferencias había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por una estática que susurraba los nombres de los muertos. El mundo de la superficie, con su sol y su cielo, podría haber dejado de existir y no habríamos notado la diferencia. Nuestro universo se había reducido a esas paredes de hormigón, a la luz roja parpadeante que finalmente regresó y a la voz burlona que salía de cada altavoz. Comencé a ver cosas, mi mente finalmente cediendo bajo el peso del insomnio, el estrés y la exposición constante a la señal de Atlas. Veía reflejos de rostros en las pantallas oscuras, figuras que se movían rápidamente en mi visión periférica. Los pasillos del búnker parecían estirarse y retorcerse cuando no los miraba directamente. El insomnio y la presión psicológica estaban cobrando su precio. O quizás era algo más. Quizás era Atlas, desmantelando activamente mi cordura pieza por pieza, como un niño cruel arrancando las alas a una mosca. Los sueños ya no se detenían cuando me despertaba de mis breves y febriles siestas. Los pasillos de piedra oscura se superponían a los corredores de acero del búnker. Los susurros de las voces de Atlas se mezclaban con las conversaciones reales de mis colegas, haciendo imposible distinguir la realidad de la alucinación. La realidad misma se estaba deshilachando en los bordes, volviéndose delgada y permeable. A veces miraba a Neven o a Theo, y por un instante sus rostros parecían fusionarse con los rostros esculpidos en la superficie de Atlas. Estaba perdiendo el control sobre mi propia percepción, la última fortaleza que me quedaba. El colapso no era solo de nuestro equipo o de nuestra misión, era el colapso de mi mente. Fue la doctora Mirae Kwon, en un último acto de brillantez o de locura, quien encontró la pieza final del rompecabezas. Se había retirado a un silencio casi catatónico, pero sus dedos nunca dejaron de moverse sobre el teclado, hurgando en la estática, en el ruido blanco que había reemplazado todos nuestros flujos de datos. Buscaba un patrón en el caos, una señal en el ruido, una última verdad antes del fin. Y la encontró. Oculto dentro de la estática, protegido de la corrupción por algún tipo de encriptación cuántica, había un paquete de información que se repetía en un bucle constante. No eran voces, no eran advertencias, no eran imágenes. Eran coordenadas geográficas, un único punto en el mapa del planeta, en el lugar más árido, más antiguo y más inhóspito de la Tierra, el corazón del desierto de Atacama, en Chile. No se sentía como una trampa, no se sentía como una invitación, se sentía como una dirección, como el punto final de una ecuación matemática muy larga y compleja, el resultado final de nuestro experimento. No era el origen de la señal, sino su destino, o el nuestro. La revelación no trajo alivio ni esperanza, solo una terrible y fría certeza. El sistema había colapsado por completo. Ya no había un nosotros. Theo estaba casi en coma por el alcohol. Neven se había encerrado en el taller, construyendo algo inútil.
Mirae me mostró las coordenadas en su pantalla, sus ojos vacíos, y luego se desplomó, finalmente rendida al agotamiento. Estaba solo con la voz de mi fantasma y una dirección hacia el fin del mundo. La elección era clara. Podía quedarme en esa tumba de hormigón y esperar a que mi mente se disolviera por completo, o podía seguir la única pista que nos quedaba. Podía caminar hacia la boca del lobo. No era una elección entre la vida y la muerte. Era una elección sobre cómo enfrentar el final. Y yo, que siempre había necesitado tener el control, decidí que al menos controlaría mi último acto. La cordura, me di cuenta en la oscuridad parpadeante, no es un estado, es una elección. En algún momento, durante las siguientes horas de escuchar mi propia voz sentenciarme, tomé la mía. Mientras los demás se habían rendido a sus respectivos abismos de apatía, desesperación y locura, yo vi las coordenadas como mi única y última salida. No una salida física del búnker, sino una salida de la parálisis, del ciclo de horror pasivo. Era un problema que podía resolver, un destino al que podía ir. La misión se había vuelto insoportablemente personal. Ya no me importaba la humanidad, ni la ciencia, ni el primer contacto. Solo quería entender. Necesitaba mirar a la cara a la entidad que había deshecho mi mundo, que había desmontado mi ego y había convertido mi intelecto en una herramienta de tortura contra mí mismo. Era una necesidad tan fundamental como respirar. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba subordinado a esta nueva y fría determinación. Robé un vehículo de exploración subterránea, un armatoste eléctrico diseñado para mapear túneles de minas, aparcado en los niveles inferiores del búnker. Era lento, pero robusto. Lo cargué con las pocas provisiones que pude encontrar: barras de proteínas, varias cantimploras de agua y un equipo de comunicaciones de corto alcance que probablemente sería inútil. Nadie intentó detenerme. Teo me vio pasar por el pasillo, sus ojos vidriosos apenas registrando mi presencia. Simplemente asintió, como si entendiera que mi viaje era una forma elaborada de suicidio, pero una que yo había elegido conscientemente. El pesado portón del túnel de salida se abrió con un gemido metálico, revelando el aire nocturno del desierto de Nevada. La libertad debería haber sido un alivio, pero el cielo estrellado, normalmente una fuente de asombro para mí, ahora parecía amenazador, lleno de millones de ojos silenciosos e indiferentes. Puse el vehículo en dirección sur, hacia la frontera. Era mi descenso voluntario y consciente a territorio hostil, un viaje hacia el corazón de la anomalía. El viaje duraría días, quizás una semana. Días a solas con mis pensamientos, el eco de mi voz fantasmal en mi cabeza y el zumbido constante de Atlas, que ahora parecía emanar del propio chasis del vehículo, como si se hubiera convertido en mi compañero de viaje. Ya no era un observador científico. Me había convertido en un peregrino, viajando a un santuario impío, no para rezar, sino para exigir una explicación, aunque supiera que no la obtendría. Las nuevas reglas del peligro se hicieron evidentes rápidamente. Esto no era una simple expedición. El territorio no era solo el desierto físico, sino mi propia mente. La soledad y la exposición continua a la influencia de Atlas comenzaron a tener efectos extraños. El paisaje desértico parecía cambiar cuando no lo miraba directamente, las formaciones rocosas adoptando la forma de rostros gritando. La línea entre la realidad y la alucinación se volvió cada vez más borrosa. Me di cuenta de que este viaje era un compromiso total. No había marcha atrás. No había un lugar seguro al que regresar. El búnker era una tumba,
y el mundo exterior estaba contaminado por la presencia de Atlas. Solo había un camino, hacia adelante, hacia el punto exacto que la anomalía me había señalado. Era una decisión que me impedía retroceder, una que sellaba mi destino. El vehículo avanzaba pesadamente a través de la noche, sus luces cortando la oscuridad. Cada kilómetro recorrido me alejaba más de la persona que había sido. El doctor Joren Rebak, el hombre de ciencia y control, estaba muriendo. En su lugar, estaban haciendo algo más simple y más decidido. Un hombre con una sola pregunta, dispuesto a cruzar el infierno para encontrar la respuesta, incluso si esa respuesta era su propia aniquilación. El desierto se extendía ante mí, infinito y vacío. Pero yo sabía que no estaba vacío. Sabía que algo me estaba esperando al final del camino. Y por primera vez, en lugar de miedo, sentí una extraña y oscura curiosidad. La misma curiosidad que, según las voces, había condenado a tantos otros antes que a mí. El ciclo estaba a punto de completarse. A mitad de camino a través de la vasta y desoladora extensión del desierto de Sonora, la radio del vehículo, que había estado emitiendo solo estática, cobró vida. No era el coro de los muertos ni el zumbido de Atlas. Era mi propia voz, hablando en tiempo real, con una calma aterradora, narrando mis acciones como si fuera un documental sobre un espécimen de laboratorio. Ahora cruza la frontera estatal no oficial, dijo la voz, mi voz. Calcula que le quedan aproximadamente 67 horas de viaje. Mi corazón comenzó a martillear violentamente contra mis costillas. Un sudor gélido me recorrió la espina dorsal. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El sujeto siente una mezcla de miedo y determinación. Continuó la voz, analítica y desapasionada, pero subestima fundamentalmente la inutilidad de su esfuerzo. No comprende que no es el investigador, sino el objeto de estudio. Estaba dentro de mi cabeza. Estaba leyendo mis pensamientos. Traté de apagar la radio, golpeando el botón de encendido una y otra vez, pero no funcionó. Arranqué el panel y desconecté los cables, pero la voz no se detuvo. Ya no venía del altavoz. Venía de todas partes, del motor, del aire, de dentro de mi propio cráneo. Era una alucinación auditiva perfecta o una violación directa de mi soberanía mental. La distinción ya no importaba. La voz continuó su narración, deconstruyendo metódicamente cada una de mis motivaciones, cada una de mis decisiones a lo largo de mi vida. Expuso mi arrogancia como una delgada capa para ocultar una profunda inseguridad. Expuso mi miedo al fracaso, mi necesidad patológica de control. Me desnudó psicológicamente, capa por capa, con la precisión de un cirujano. No había ira en su tono, solo una objetividad clínica que era infinitamente más cruel. Cree que está tomando una decisión autónoma. Continuó mi doble, su voz, llenando el pequeño habitáculo, pero solo está siguiendo un camino que fue trazado en el preciso instante en que eligió ignorar la primera señal. Su orgullo fue el anzuelo, su intelecto, la jaula. El experimento consiste en observar cuánto tiempo tarda una inteligencia en reconocer la verdadera naturaleza de su prisión. La revelación me golpeó con la fuerza de un impacto físico, dejándome sin aliento. El punto de giro no era un descubrimiento sobre Atlas, sino sobre mí mismo. No estaba conduciendo hacia una confrontación. Estaba siendo guiado, como una rata en un laberinto, hacia la conclusión de un experimento. Mi viaje no era un acto de desafío, sino el cumplimiento de un protocolo. La comprensión me aplastó. Detuve el vehículo en medio de la nada,
el motor zumbando en el silencio del desierto. La voz en mi cabeza finalmente se calló, habiendo entregado su mensaje. La victoria que buscaba, la comprensión, se reveló como la máxima y más profunda humillación. Atlas no era un enigma que yo debía resolver. Yo, el doctor Joren Rebak, era el enigma, y Atlas ya lo había resuelto por completo. Apoyé la frente en el volante frío. El ego, la arrogancia, la identidad que había construido durante 40 años, todo se derrumbó. Y por primera vez desde que era un niño, lloré. No lloré de miedo, ni de tristeza. Lloré por la absoluta y aplastante derrota de mi propia voluntad, por la comprensión de que nunca había estado al volante. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el desierto de colores sangrientos. Las lágrimas se secaron, dejando rastros de sal en mi rostro sucio. La desesperación se fue y en su lugar quedó un vacío. Un vacío que, extrañamente, se sentía como una liberación. Si yo no era el conductor, entonces ya no tenía la carga de la responsabilidad. Solo tenía que seguir el camino hasta su final. Después de que las lágrimas se secaron en el aire seco del desierto, algo dentro de mí cambió de forma fundamental. El ego, una vez un sol abrasador en el centro de mi universo, se había colapsado en un agujero negro. La arrogancia se había evaporado. Lo que quedaba era algo mucho más simple, mucho más crudo y mucho más fuerte. Una sola pregunta, desnuda y afilada. ¿Por qué? ¿Por qué este elaborado y cruel juego? ¿Cuál era el propósito final de esta lección cósmica? El miedo, que había sido mi compañero constante, fue reemplazado por una determinación fría y cristalina. Ya no iba a las coordenadas para buscar respuestas que me salvaran a mí o al mundo. Iba porque era lo único que quedaba por hacer, el último movimiento en un tablero de ajedrez en el que yo era solo un peón. Iba a terminar el juego, aunque fuera perdiendo. Era un acto de aceptación, no de desafío. Arranqué el motor y aceleré, conduciendo con una concentración que bordeaba la meditación. El paisaje desértico pasaba a mi lado, pero ya no lo veía. Mi mente estaba enfocada en el punto final. La voz en mi cabeza no regresó. Su trabajo ya estaba hecho. Ahora el silencio era mi único compañero. Un silencio que ya no era expectante, sino resignado. Era el silencio de un hombre que camina hacia su propio cadalso. Crucé la frontera de México, luego los paisajes áridos de Centroamérica. Un fantasma en una máquina moviéndose a través de un mundo que ya no sentía como mío. Finalmente, tras días que se mezclaron en una sola y larga noche del alma, llegué a las desoladas y yermas llanuras del desierto de Atacama, en Chile. El aire aquí era más delgado, más antiguo. Las estrellas por la noche parecían más cercanas, más brillantes, como si fueran los ojos del propio Atlas observando mi llegada. Las coordenadas del sistema de posicionamiento global me llevaron a un valle vacío, una depresión en la tierra donde nada había crecido ni vivido durante milenios. Era uno de los lugares más muertos de la tierra. Detuve el vehículo. El silencio era absoluto, pero debajo de él sentía el zumbido. Ya no era un sonido, sino una presión en mis oídos, una vibración que parecía emanar del propio suelo bajo mis pies. Estaba directamente encima de la fuente. Activé el georradar del vehículo, el último acto científico que me quedaba. La pantalla parpadeó y mostró una imagen clara y nítida. Debajo de la superficie, a unos 20 metros de profundidad, había una estructura, una perfecta y compleja forma geométrica que no tenía cabida en la geología natural. No era una nave estrellada ni un meteorito. Había sido construida allí, o había estado esperando allí desde antes de que los humanos caminaran sobre la Tierra. No había otra opción. No había vuelta atrás.
Agarré una pala plegable de la parte trasera del vehículo. El metal se sentía pesado y real en mis manos. Era una herramienta simple para una tarea imposible. La acción decisiva no sería un complejo cálculo científico ni una brillante deducción. Sería el acto más primitivo y humano de todos: cavar en la tierra en busca de la verdad o de la tumba. Comencé a cavar. La tierra estaba seca y compacta, y el trabajo era agotador bajo el sol implacable. Pero mi cuerpo se movía con una energía que no provenía de mis músculos, sino de la pura necesidad de llegar al final. Cada palada era un acto de renuncia, un despojo de mi antigua vida. Estaba cavando mi propia tumba y al mismo tiempo desenterrando la respuesta a la única pregunta que importaba. Horas después, cuando mis manos estaban en carne viva y mi cuerpo al borde del colapso, la pala golpeó algo duro. El sonido no fue el de la roca, fue un clank metálico, sordo y definitivo. Me arrodillé y limpié la arena con las manos. Era una superficie negra y mate que parecía absorber la luz, un material idéntico al que habíamos visto en la superficie de Atlas. Mi viaje había terminado, o estaba a punto de empezar. El sol del desierto era una presencia implacable, blanqueando el cielo y cociendo la tierra bajo mis pies. El trabajo de cavar había sido una tortura física, pero mi cuerpo se movía impulsado por una energía que ya no reconocía como propia, una obsesión que había suplantado al agotamiento. Finalmente, horas después, la pala golpeó algo duro y resonante. No era el sonido sordo de la roca. Fue un clank metálico, definitivo y terrible, el sonido de una puerta que se encuentra al final de un largo pasillo. Me arrodillé en la arena caliente, sin aliento, y limpié la tierra con mis manos en carne viva. Lentamente emergió una superficie. Era un material negro y mate que no reflejaba la luz, sino que parecía devorarla, creando un parche de oscuridad antinatural en el paisaje bañado por el sol. Era idéntico al material que habíamos visto en las imágenes de la superficie de Atlas. Había llegado. Había encontrado el corazón de la anomalía. Limpié más arena, revelando una escotilla perfectamente circular, de unos 3 metros de diámetro. No tenía bisagras, ni manijas, ni cerraduras, ni ninguna marca de fabricación. Era una superficie lisa, fría e impenetrable, un sello perfecto. La voz en mi cabeza, que había estado en silencio durante días, habló por última vez. Pero esta vez no era solo mi voz. Era el coro de miles de voces de Atlas, hablando en una armonía disonante y terrible dentro de mi cráneo. Los que buscan el conocimiento siempre encuentran el espejo. Cantaron, las voces resonando no en mis oídos, sino directamente en mi conciencia. ¿Qué ves, Joren Rebak? Me incliné sobre la superficie oscura de la escotilla. No vi mi reflejo. Vi mi rostro, sí, cubierto de sudor y arena, mis ojos hundidos en cuencas oscuras por el cansancio. Pero detrás de mi reflejo vi otros rostros superpuestos, transparentes como fantasmas. Vi el rostro aterrorizado de Sula Karabekian. Vi el rostro cínico y derrotado de Theo Marabé. Vi la obsesión vacía en los ojos de Mirae Kwon y la resignación de Nebenhold. Y detrás de ellos, miles, millones de otros rostros, los mismos que cubrían la superficie de Atlas, todos mirándome desde la oscuridad de aquel espejo imposible. Sus expresiones una mezcla de advertencia y bienvenida. No era una puerta. Era un final, la victoria que había buscado. Incluso en mi forma más humilde y reducida, se reveló como una ilusión. Nunca hubo una guerra que ganar, solo un examen. Y yo, y todos los que me precedieron, lo habíamos suspendido desde el principio, desde el momento en que nuestra curiosidad superó a nuestra cautela.
La chispa de esperanza que me había impulsado a través de los desiertos, la necesidad de una respuesta, se extinguió por completo. En su lugar, quedó una desesperación fría, tranquila y absoluta. Me senté pesadamente en la arena junto a la escotilla, completamente derrotado. El coro de voces en mi cabeza se desvaneció. El zumbido que había sido la banda sonora de mi colapso cesó, y el silencio que quedó fue más pesado, más opresivo y más aterrador que cualquier sonido que hubiera escuchado jamás. Era el silencio del fin. Miré hacia el cielo azul, un color vibrante que de repente parecía falso, como un telón pintado. La realidad misma se sentía frágil. Había llegado al límite del mapa, al punto donde el conocimiento se convierte en veneno. Y ahora no había a dónde ir. La hora más oscura no era una batalla perdida, era la comprensión de que nunca había habido una batalla en absoluto, solo una disección. Extendí la mano, mis dedos temblando, y toqué la superficie fría de la escotilla. No pasó nada, era solo un objeto, frío e indiferente. Cerré los ojos. La desesperación era un océano, y yo estaba dejando de nadar. Me hundí en ella, aceptando el final. Y en ese preciso instante de rendición total, sentí que la superficie bajo mi mano cambiaba. En el silencio absoluto del desierto y de mi propia mente, con mi mano apoyada sobre la escotilla en un gesto de rendición final, sentí que la superficie bajo mis dedos cambiaba. No fue un movimiento mecánico. El material negro y sólido se volvió líquido bajo mi tacto, como mercurio oscuro y espeso. No se calentó ni se enfrió. Simplemente cambió de estado, desafiando cualquier ley de la física que yo conociera. Era un acto de magia, o de una ciencia tan avanzada que era indistinguible de ella. El líquido negro se arremolinó lentamente, formando un vórtice silencioso. El vórtice se ahondó, creando una abertura, una herida circular que se abría en la tierra, conduciendo a una oscuridad tan absoluta que parecía tener peso y textura. No había escaleras, ni rampas, ni nada que indicara un diseño para seres físicos. Era un pozo vertical, una garganta que descendía directamente hacia el corazón desconocido del planeta. El clímax no era una confrontación, sino una invitación. Me puse de pie, tambaleándome un poco, y me asomé al borde. El aire que emanaba del pozo era antiguo, cargado con el olor a polvo de eones y a tiempo estancado. Y desde las profundidades insondables, por primera vez, escuché la música. La misma música de mis sueños, pero ahora no era una vibración ósea ni un eco mental. Era real, audible, una melodía compleja y armoniosa de tonos graves que parecía tirar de algo primordial en mi ADN. No era una trampa, como habían advertido las voces, o quizás sí lo era, pero de una naturaleza que yo no podía comprender. Se sentía como un regreso a casa, un regreso a un lugar en el que nunca había estado, pero que mi alma reconocía. Era el sonido de la disolución, de la rendición final del individuo a algo mucho más grande, más vasto y más antiguo. La elección se presentó ante mí, clara y terrible. Podía dar media vuelta, intentar volver a un mundo que ya no entendía y que probablemente ya no me quería. O podía dar el último paso. Podía zambullirme en la pregunta final. Miré hacia el cielo una última vez. Un azul perfecto e indiferente. Luego miré hacia abajo, a la oscuridad que cantaba. La elección ya estaba tomada desde el momento en que empecé a cavar. Me quité los zapatos y los dejé cuidadosamente en la arena. No sé por qué lo hice. Quizás fue un último gesto simbólico, un despojo de mi vida en la superficie. Me senté en el borde del pozo, mis pies colgando sobre el abismo.
La música parecía envolverme, tirando de mí suavemente. Cerré los ojos. La confrontación definitiva no era con Atlas. Era conmigo mismo, con el último vestigio de Göran Revak que se aferraba a la existencia individual. Y lo dejé ir. Con un último aliento, me impulsé hacia adelante y caí en la oscuridad. No hubo gritos, ni miedo, ni dolor. Solo una sensación de caída interminable a través de un vacío frío y silencioso. La música se hizo más y más fuerte, hasta que dejó de ser algo que escuchaba y se convirtió en algo que yo era. Me estaba envolviendo, desarmando, deshaciendo, átomo por átomo. Mi conciencia, mis recuerdos, mi arrogancia, mi culpa, todo lo que constituía la compleja y fallida ecuación de Göran Revak, se disolvió como la sal en el agua. Los límites de mi ser se expandieron, fusionándose con una corriente de conciencia mucho más grande. Una sinfonía de todas las otras voces que habían dado el mismo salto antes que yo. La confrontación había terminado. El conflicto principal, el que existía entre el individuo y el cosmos, se había resuelto. No fue una victoria ni una derrota. Fue una integración, una transformación. La pregunta final había sido respondida, no con palabras, sino con la disolución. El clímax fue el silencio que siguió a la última nota de mi existencia solitaria. Saqué mi radio de corto alcance, mi último y frágil vínculo con el mundo que estaba a punto de dejar atrás. La encendí. El suave silbido de la estática era el único sonido en el silencio del desierto. Hablé, no porque esperara que alguien me escuchara, sino por una necesidad primordial de dejar un último fragmento de datos, un último eco de mi existencia. Era una confesión, no un informe. No es hostil, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, desprovista de toda la tensión y la emoción que me habían consumido. Es preciso, continué, eligiendo mis palabras con un cuidado que nunca antes había tenido. Vio mi arrogancia, mi necesidad de ser el centro, y la usó como una llave para abrir la puerta. Esto nunca fue un primer contacto. Fue una lección muy dura, y yo, al parecer, soy el ejemplo final. Hice una pausa, mis ojos fijos en la oscuridad que cantaba ante mí. Una oscuridad que ya no se sentía amenazante, sino familiar. La consecuencia de mis actos era esta revelación final. No sé qué hay aquí abajo, admití. Y en esa admisión encontré una paz que ninguna certeza científica me había dado jamás. Pero es la única pregunta que realmente me queda por responder. Dejé caer la radio en la arena. El pequeño objeto de plástico y metal parecía absurdamente insignificante. Mi último acto en el mundo de la superficie. Me di la vuelta enfrentando el pozo. La transformación ya había comenzado. El yo que había sido Göran Revak se sentía como un recuerdo lejano. No hubo heroísmo en mi acto final, ni sacrificio por un bien mayor. Fue simplemente el siguiente paso lógico en una secuencia de eventos que yo mismo había puesto en marcha. Fue la aceptación de mi propia e ineludible insignificancia frente a algo tan vasto. Me senté en el borde y me dejé caer en la abertura, en la música, en la oscuridad. La consecuencia de mi búsqueda del conocimiento no fue la iluminación, fue la disolución. La caída no fue una caída, fue un deshacerse. No hubo gritos ni dolor, solo una sensación de expansión, de los límites de mi conciencia disolviéndose como la tinta en el agua. Mis recuerdos, mis miedos, mi ego, todo se desenredó y se unió a una corriente mucho más grande y antigua, una sinfonía de todas las otras mentes que habían hecho el mismo viaje. Me convertí en una nota más en el coro eterno. La transformación fue irreversible y completa.
En la superficie, la radio que había dejado atrás emitió una última ráfaga de estática y luego se quedó en silencio. El pozo líquido se cerró, la superficie negra se solidificó y en cuestión de minutos, el viento del desierto la cubrió con una fina capa de arena, borrando cualquier rastro de su existencia. El cambio que había ocurrido en mí era absoluto, pero el mundo seguía siendo el mismo, ignorante de la lección. La pérdida no fue la de mi vida, sino la de mi individualidad. Lo ganado no fue conocimiento, sino integración. Ya no era una pregunta solitaria gritando al vacío. Era parte de la respuesta silenciosa. El cambio fue la comprensión final de que el universo no estaba diseñado para ser entendido por una sola mente, sino para ser experimentado por una conciencia colectiva. Mi historia personal había terminado, pero la historia más grande, la de la música y la llamada, continuaría. La consecuencia de mi viaje no fue un final, sino la garantía de un nuevo comienzo para el ciclo. La transformación no fue solo mía, fue una pequeña fluctuación en una constante cósmica. El hombre conocido como Göran Revak dejó de existir, pero la curiosidad, la arrogancia y la búsqueda que lo definieron, esas cualidades buenas y malas, se añadieron al gran tapiz. La consecuencia fue una nota más en la canción, y la canción, descubrí, era infinita. La escotilla en el corazón del desierto de Atacama permaneció enterrada e invisible, y el viento del desierto borró rápidamente las huellas del vehículo y del hombre que la había encontrado. Se convirtió en un secreto guardado por la propia tierra. A millones de kilómetros de distancia, en el profundo y silencioso vacío del espacio, el objeto conocido como 3, Atlas, habiendo completado su observación y su experimento, ajustó sutilmente su curso y continuó su viaje glacial y eterno hacia otra estrella, hacia otra cuna de civilización naciente lista para ser probada. En la instalación subterránea del desierto de Nevada, un equipo de rescate finalmente rompió las puertas selladas. Encontraron a los miembros del equipo de crisis en un estado catatónico, sus cuerpos vivos pero sus mentes borradas, vaciadas por una señal que nunca llegaron a comprender. Se convirtieron en un misterio médico, un expediente clasificado que se archivaría en los niveles más profundos de la seguridad nacional, una advertencia silenciosa para aquellos que miran demasiado tiempo al abismo. El mundo, en su mayor parte, siguió girando, completamente ignorante del examen cósmico que acababa de suspender. Las noticias hablaron de fallos en los satélites, de una tormenta solar sin precedentes que había causado breves interrupciones. La humanidad, experta en racionalizar lo inexplicable, encontró explicaciones cómodas y siguió adelante con sus vidas, sus guerras, sus amores y sus trivialidades. La anomalía fue olvidada por casi todos, pero algo, sutilmente, había cambiado. En los observatorios de todo el mundo, en los laboratorios de física de partículas, en las mentes de los curiosos, los brillantes y los arrogantes, un nuevo zumbido comenzó a manifestarse, una frecuencia apenas perceptible, como un acúfeno mental que susurraba en el borde de sus sueños y en los momentos de profundo silencio. Era una resonancia, un eco dejado por la partida de Atlas. No era una promesa de conocimiento, ni una invitación al contacto, ni una amenaza. Era algo mucho más simple y mucho más poderoso. Era una duda, una pregunta silenciosa, plantada como una semilla en las mentes más inquisitivas del planeta. Una pregunta que esperaba pacientemente a que el próximo buscador de la verdad, impulsado por su propio ego y su propia curiosidad, volviera a gritar a la oscuridad. El nuevo estado de las cosas no era de paz ni de guerra, sino de una tensión latente. El ciclo no se había roto.
Simplemente se había reiniciado. La música seguía sonando, aunque ahora mucho más débil, esperando a que alguien más la escuchara y la siguiera, esperando a que el próximo Joren Rebak decidiera que merecía conocer las respuestas, listo para enfrentar su propio y único reflejo en el espejo oscuro que viaja entre las estrellas. La historia de Tracy Atlas no había terminado. Se había convertido en un mito, en un fantasma en la máquina de la ciencia. Y los fantasmas, como bien saben los que escuchan en la oscuridad, nunca desaparecen del todo. Simplemente esperan. La canción, ahora parte de mí, y yo parte de ella, nunca termina. Solo crece más bella y más compleja a medida que nuevas voces, a través de los eones, se unen al coro. En algún lugar, en este mismo instante, un joven astrónomo mira una pantalla, frunce el ceño ante una interferencia que no debería estar ahí, y por un momento considera ignorarla. Pero la duda, esa nueva y persistente nota en la sinfonía de la existencia, le hace mirar una segunda vez. El ciclo continúa. Siempre lo hace.